Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Barrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Vamos a realizar el video de la unidad 4 de la materia de Estadística Inferencial, la cual está siendo impartida por el profesor José Morales. Dentro del capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra, vamos a analizar 4 temas. Vamos a empezar por el primer tema, que es estimación de la proporción de una población, el 7.2. Dentro de este vemos algunas definiciones, que es: una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. El intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional y suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. Dentro de las opciones más comunes para el nivel de confianza, tenemos la del 90% con un nivel de significancia del 10%, la del 95% con un nivel de significancia del 5% y la del 99% con un nivel de significancia del 1%. La opción del 95% es la más común debido a que provee un equilibrio entre precisión y confiabilidad. La correcta interpretación del intervalo de confianza es si se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional, es decir, si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir, y cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico de la desviación estándar por proporciones muestrales. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Nos dice selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Recordemos que en las definiciones encontramos que la mejor estimación puntual de la proporción poblacional es la proporción muestral. Por lo tanto, vamos a calcular nuestra proporción muestral, que sería el número de eventos que tuvimos dividido entre el número de ensayos. Esto nos va a dar nuestra proporción muestral, que sería un 0.9146 o 91.46%. Ahora nos dice utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Para esto vamos a abrir Minitab, vamos a estadísticas básicas, vamos a seleccionar proporción, seleccionamos donde dice datos resumidos, el número de eventos, recordemos que fueron 525 y el número de ensayos son 574. En opciones, el nivel de confianza es del 95%, le damos en aceptar y aquí tenemos ya nuestros valores. Nos dice que el tamaño de muestra es de 574, 525 eventos, nuestra proporción muestral es de 0.9146, coincide el valor con lo que calculamos hace rato en la calculadora. Y nuestro intervalo de confianza del 95% para la proporción muestral es de 0.888712 a 0.936180.
recordando la definición que vimos hace ratito, esto quiere decir que en determinado número de muestras o determinado número de eventos tenemos un intervalo de confianza del 95% de que nuestra proporción muestral, que es de 0.9146, caiga dentro de ese valor, o es decir que dentro de estos eventos el 95% de ellos va a haber, nuestra proporción muestral va a estar dentro de este valor o de este intervalo. Ahora con esto concluimos el inciso B. Vamos a calcular ahora el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para esto vamos nuevamente a Minitab, vamos a estadística, potencia y tamaño de muestra, vamos a seleccionar el parámetro. Nuestro parámetro es proporción, nuestra proporción es de 0.914, vamos a estimar margen de error y nuestro tamaño de muestra es de 574. Opción del 95%, le damos en aceptar. Y con esto pues tenemos nuestra proporción del 0.914, nuestro nivel de confianza del 95%, el tamaño de muestra de 574 y aquí ya tenemos nuestro margen de error, nuestro límite inferior y nuestro límite superior en la campana de Gauss. Nuestro límite inferior sería de 0.02, 59,951 y nuestro límite superior sería de 0.02, 16,258. Con esto resolvemos el inciso C. Ahora nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Entonces ya nos está pidiendo calcular un tamaño de muestra. Nuevamente nos vamos a potencia y tamaño de la muestra. Nos pide una proporción de un 90%, nos pide seleccionar un tamaño de muestra y con un margen de error del 1%. Nuestro nivel de confianza va a ser del 95%, entonces aquí nomás le damos en aceptar y ya tenemos nuestro tamaño de muestra para una proporción de 0.9 o 90%. Con un margen de error del 1%, nuestro tamaño de muestra sería de 3.786. Con esto concluimos el ejemplo de selección de género. Vamos a pasar al ejercicio. Continuando con el ejercicio de selección de género, nos dice el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR? Recordemos que la mejor estimación puntual es la proporción muestral, por lo tanto vamos a calcular el número de eventos que tuvimos, lo vamos a dividir entre el número de ensayos que se realizaron y esto nos va a dar nuestra proporción muestral, que es de 0.8355 o un 83.55%. Con esto resolvemos el inciso A. Ahora nos dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Para esto vamos a utilizar Minitab, vamos a estadísticas básicas. Estadísticas básicas, nos vamos a proporción. El número, bueno, aquí el número de ensayos va a ser 127, el número de eventos 127, el número de ensayos 152. Le vamos a poner el nivel de confianza del 95% y le damos en aceptar. Para un tamaño de muestra de 152 y 127 eventos,
Nuestra proporción muestral va a ser de 0.8355 o un 83.55% y nuestro intervalo de confianza para nuestra proporción muestral va a ser de 0.766852 a 0.890643. Esto quiere decir que en un tamaño de muestras determinado nosotros nuestro intervalo de confianza, para un determinado tamaño de muestra, tenemos un intervalo de confianza de que en el 95% de los casos nuestra muestra proporcional esté en este intervalo que tenemos aquí. Con esto resolvemos el inciso B y ahora vamos a calcular el inciso C. Calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Vamos ahora a estadísticas, prueba y tamaño de muestra. Vamos a proporción y nos dice calcular el margen de error. En este caso sería 0.835. Vamos a margen de error y nos piden el tamaño de muestra, que son 152, con un nivel de confianza del 95%. Le damos en aceptar y nos dice que tenemos un margen de error para una proporción de 0.835 con un nivel de confianza del 95%. Tenemos un tamaño de muestra de 152 y un margen de error en la campana de Gauss del límite inferior de 0.0687375 y el límite superior sería de 0.0552019. Este sería el resultado del inciso C. Ahora vamos a calcular el último inciso, que nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, margen de error del 2% y un nivel de confianza del 99%. Para esto nuevamente nos vamos a Minitab, vamos a potencia y tamaño de la muestra. Nos dice que a un 85. Vamos a estimar un tamaño de la muestra con un nivel de margen de error de 0.2 y creo que con un nivel de confianza del 99%. Entonces aquí vamos a cambiar al 99%. Le damos a aceptar y tenemos que el tamaño de la muestra es de 2327 para un margen de error de 2% con un nivel de proporción del 85% con un nivel de confianza del 99%. Con esto resolvemos lo que es el ejercicio del 7.2, que es estimación de proporción de una población. Vamos a pasar al siguiente tema, que es estimación de la media poblacional con una desviación estándar conocida. Estimación de la media poblacional, los objetivos: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Vamos a realizar el siguiente ejemplo de pesos de hombres. Nos dice que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple con un tamaño de muestra de 40 y una media poblacional de 172 una media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugirieron que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Ahora nos dice calcule la mejor estimación puntual. De acuerdo a lo que vimos en las definiciones anteriores, nos dice que la mejor estimación puntual del peso medio es la media muestral. Entonces en este caso aquí ya tenemos nuestro resultado, que son 172.55 libras. Ahora nos dice construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres.
Ok, ahora necesitamos generar un intervalo de confianza. Para esto vamos a estadísticas, estadísticas básicas, vamos a seleccionar Z de 1, vamos a donde dice datos resumidos, nuestro tamaño de muestra nos dice que es de 40, nuestra media es de 172.55 y la desviación estándar conocida es de 26. Nuestro nivel de confianza es del 95% y esto nos da para un tamaño de muestra de 40 con una media de 172.55 nos da un intervalo de confianza del 95% para la media de 164.49 a 180.61. Quiere decir que en determinado número de ensayos el nivel de confianza del 95% en el nivel de confianza en que el 95% de estos ensayos la media se va a encontrar dentro de estos valores, dentro de 164.49 a 180.61. Con esto resolvemos el inciso B. Vamos a pasar al inciso C, que nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% de la desviación estándar de la población, con una desviación estándar poblacional igual a 26 y un nivel de confianza del 95. Entonces, nuevamente nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de muestra. Vamos a seleccionar nuevamente la proporción, pero en este caso es de la media. Nos pide la desviación estándar, que es de 26, y vamos a estimar el tamaño de muestra con un error del 5%. Entonces aquí le ponemos margen de error para los intervalos del 5, estimar tamaño de muestra, el nivel de confianza del 95%. Y suponer, vamos a seleccionar aquí, suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Le damos en aceptar y esto nos da un margen, como mencionábamos, un margen de error de 5%. El tamaño de muestra va a ser de 104 para un nivel de confianza del 95% con una desviación estándar del 26. Entonces, con esto resolvemos el inciso C. El tamaño de la muestra sería de 104. Con esto concluimos lo que es el ejemplo de pesos de hombres. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es conteo de glóbulos rojos en la sangre. Nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Nos pide calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. En este caso, recordemos que la mejor estimación puntual es la media muestral y aquí ya nos está dando el valor, que es de 4.63. Con esto ya está resuelto el inciso A. Ahora nos dice, construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Vamos a seleccionar Minitab. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, vamos a seleccionar Z de 1, vamos a datos resumidos, el tamaño de muestra, en este caso son 50, la media es de 4.63 y la desviación estándar es de 0.59.54. Ok. En nuestras opciones nos dice que un intervalo de confianza del 99%. Entonces vamos a modificar aquí al 99, le damos en aceptar y le damos en aceptar. Entonces nos dice que para para un tamaño de muestra de 50 y una media de 4.63 vamos a tener un error estándar de la media de 0.0764 y nuestro intervalo de confianza va a ser del 99%, para la media va a ser de 4.4333 a 4.8267.
Esto quiere decir que en un determinado tamaño de muestra vamos a tener tenemos un intervalo de confianza del 99% de que alguno de estos intervalos o de que estos intervalos la media esté dentro de este valor de 4.4333 a 4.8267. Con esto concluimos, con esto terminamos lo que es el. Continuando con el inciso C, nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Entonces vamos a calcular, nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño. Vamos a seleccionar la media, vamos a poner la desviación que es de 0.54. Vamos a seleccionar estimar tamaño de muestra a un nivel de confianza de 0.25% y con un nivel de confianza del 99%, con un margen de error del 0.25%. Entonces le vamos a dar en aceptar y esto nos dice que para una desviación estándar de 0.54 con un nivel de confianza del 99% y un margen de error de 0.25 vamos a tener un tamaño de muestra de 31. Con esto resolvemos el inciso C del ejercicio conteo de glóbulos en la sangre. Vamos a pasar al siguiente tema. Estimación de la media poblacional. Desviación estándar desconocida. Las definiciones: cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional y la distribución de T de student desarrollada por William Gusset. Gusset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gusset publicó bajo el seudónimo de Student. Bueno, aquí el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones. A todos los valores de los datos, el número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Propiedades de la distribución T de Student. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. Esta tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor a 1, a diferencia de que la distribución normal estándar, que tiene la desviación estándar tiene que ser igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Vamos a hacer una elección de distribuciones Z y T. Vamos a utilizar la distribución normal Z cuando la desviación estándar conocida y población distribuida normalmente, y cuando la desviación estándar sea conocida y el tamaño de muestra sea mayor a 30. Vamos a utilizar la distribución normal cuando la distribución la distribución estándar sea desconocida y la población sea distribuida normalmente. Y vamos a seleccionar aquí el siguiente ejemplo. Cuando nos dice ejemplo peso de basura, nos dice el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Vamos a calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura desechada por los hogares. En este caso vamos a abrir nuestros datos.
Son 62 datos los que tenemos. Nos dice el ejercicio: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura desechada por los hogares. Y en este caso, como no nos está dando la media, podemos calcular el intervalo de confianza para poder obtener la media muestral. Para esto, pues nos vamos a Minitab, vamos a estadísticas básicas, vamos a seleccionar TD1, vamos a seleccionar una o más muestras, vamos a darle doble clic aquí y vamos a opciones, el 95%, le damos a aceptar. Ok, en este caso nos dice que nuestras estadísticas descriptivas nos dice que nuestro tamaño de muestra es de 62, nuestra media es de 27.44, la desviación estándar es de 12.46, el error estándar de la media es de 1.58 y el intervalo de confianza del 95% para la media es de 24.28 a 30.60. Entonces, pues el valor es el mismo que tenemos aquí. Ya este dato ya lo habíamos obtenido, solamente estamos corroborando la información de los ejercicios con la aplicación de Minitab. Entonces, con esto ya resolvimos dos incisos: el inciso A, que es la media muestral, que es de 27.44, que es la mejor estimación puntual, y resolvimos también el intervalo de confianza del 95%, que es del 24.28 al 30.60. Entonces, con esto resolvemos el inciso A y el inciso B. Ahora nos dicen: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es igual a 13.65 libras a un nivel de confianza del 95. Entonces, vamos a calcular el tamaño de la muestra. Ok, ahora vamos a seleccionar... nuevamente estamos seleccionando la media. Nos está pidiendo el 3% de margen de error y una desviación estándar del 13.65. Entonces, 13.65, tamaño de muestra y margen de error del 3%. Vamos a un intervalo del 95%, un nivel de confianza 95%, le damos en aceptar y nos dice que con una desviación estándar de 13.65 y un nivel de confianza del 95% vamos a tener un margen de error del 3% y un tamaño de muestra de 82. Con este dato concluimos lo que es el inciso C, que es el ejemplo de peso en basura. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es ejercicio pesos al nacer. En este caso nos dice: una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3103 gramos o 3103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Vamos a calcular la mejor estimación puntual del peso medio de población de los pesos de los bebés al nacer. Entonces, en este caso, nuevamente nos está dando la media, pero no nos está dando la media muestral. Vamos a calcular el inciso B, que es el intervalo de confianza, para obtener los dos valores. Recordemos que aquí el ejercicio no nos está dando ningún dato, por lo tanto vamos a hacer nuestro cálculo. Nos vamos a estadísticas básicas.
Vamos a seleccionar TD1 y en este caso no tenemos ningún valor. Como podemos observar aquí, no tenemos datos. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo normal. Vamos a poner el tamaño de muestra, que son de 186. Una media de la muestra, que es de 3103, 3103. Y una desviación estándar de 696 gramos. Nuestro nivel de confianza va a ser del 95%. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí nos dice que para un tamaño de muestra de 186 y una media de 3103 vamos a tener, con una desviación estándar de 696, vamos a tener un intervalo de confianza del 95% para la media, de 3002.3 a 3203.7. Eso quiere decir que tenemos el intervalo de confianza del 95% para que cualquier en cualquiera de nuestros muestreos que hagamos, o dependiendo del tamaño de muestra que decidamos realizar, nuestro intervalo de confianza para la media va a encontrarse dentro de este rango, 3103. Dentro de este rango se encontraría este intervalo de confianza, que sería de 3002.3 a 3203.7. Con esto resolvemos lo que es el inciso A y el inciso B. Ok, entonces aquí tenemos nuestra media muestral de 3103 y tenemos nuestro intervalo de confianza, como mencionábamos, de 3002.3 a 3203.7. Ahora nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% de la desviación estándar de la población, con una desviación estándar poblacional de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra. Vamos a estadísticas, potencia y tamaño. Vamos a modificar la desviación estándar, porque nos dice que la desviación va a ser de 465. Vamos a seleccionar el tamaño de muestra, que es lo que estamos buscando, y con un margen de error del 10%. Nuestro nivel de confianza va a seguir siendo del 95%. Y nos dice entonces que para una desviación estándar de 465 con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%, vamos a tener un tamaño de muestra de 8309. Con esto 8309, con esto concluimos lo que es el ejercicio de estimación de media poblacional. Vamos a pasar a estimación de la varianza poblacional. Vamos a ver lo que son las siguientes definiciones. Entonces dice: la distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Es igual a n-1.
La propiedad de la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y la de t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución de chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de una desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice: ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de calificaciones de crédito. En este caso, nos dice: construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Como podemos observar, no tenemos valores aquí, tenemos los datos en este archivo. Vamos a abrirlos. Ok, tenemos 100 datos. Nos dice: calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito, de desviación estándar muestral, y construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de la calificación de crédito. En este caso, solamente nos está dando el intervalo de confianza y los valores. Vamos a abrir Minitab, nos vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a seleccionar uno varianza. Nos dice que seleccionemos uno o más muestras. Vamos a seleccionar calificaciones. Le damos en opciones el 95% y le damos en aceptar. Aquí tenemos una desviación estándar del 92.2% y tenemos el intervalo de confianza. Nos da la varianza, que es 85.8502, y nos da dos intervalos de confianza. Uno para la desviación estándar usando Bonnet, y el otro es igual para la desviación estándar utilizando la chi cuadrada, que es el que estamos buscando. Entonces, en este caso, ya resolvimos lo que es el inciso A, que nos dice que la desviación estándar muestral va a ser de 92.2, y ahora nuestro intervalo de confianza también ya lo tenemos aquí, que nos dice, acá, nos dice que el intervalo de confianza va a ser de 81.0 a 107.1 utilizando chi cuadrada. Entonces, ahora nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza de 95%, con un tamaño de muestra calculando el tamaño de muestra, ¿no? Vamos a realizar el cálculo del tamaño de muestra. Nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño. Ahora vamos a seleccionar desviación. Ok, estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Ahora vamos a seleccionar desviación estándar. Y nos pide la desviación estándar, ya la tenemos aquí, que es 92.2. Y nos pide calcular el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%.
y una desviación estándar, perdón, aquí nos está cambiando el valor. Nos dice que la desviación estándar es de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí vamos a cambiar nuestra desviación estándar a 75. Nuestro margen de error del 10% y nuestro intervalo de confianza del 95. Ok, entonces para un tamaño de, para una desviación estándar de 75% con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%, vamos a obtener un tamaño de muestra de 140, o necesitaríamos un tamaño de muestra de 140. Ese sería nuestro resultado para el ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es ejercicio de consumo de energía de una casa. Ahora nos dice: utilice las cantidades muestrales para el consumo de energía en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Vamos a calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía y vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. En este caso, nuevamente no nos está dando el valor de la desviación estándar, lo vamos a calcular obteniendo el intervalo de confianza. Para esto nos vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a seleccionar uno varianza. Vamos a seleccionar consumo. Le damos en opciones, nos pide un intervalo de confianza del 95%. Le damos en aceptar y en aceptar. Ok. Para un tamaño de muestra de 48, con una desviación estándar de 692, ok, vamos a hacer este poquito para acá para poder entender los valores. Recordemos que no teníamos el inciso A ni el inciso B, entonces calculando el intervalo de confianza podemos determinar lo que es el resultado del inciso A. En este caso nuestra desviación estándar es de 692, que sería el resultado del inciso A. Y nuestro intervalo de confianza para chi cuadrada, recordemos que aquí nos está dando dos intervalos de confianza, nos da el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar utilizando Bonnet y nos da el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar utilizando chi cuadrada, que es el que nosotros estamos buscando. Entonces, de acuerdo a estos datos, nuestro intervalo de confianza del 95% chi cuadrada sería de 576 a 867, que es el valor que tenemos aquí. Esto quiere decir que para un determinado tamaño de muestra, nuestro intervalo de confianza va a asegurar de que nuestra desviación estándar se encuentra dentro de este intervalo. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos dice: calcule el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Entonces vamos a calcular nuevamente potencia y tamaño de muestra. Ahora estamos buscando desviación estándar. Vamos a seleccionar el valor de la desviación estándar, nos dio 600, a ver. Ok, calcule el tamaño de muestra si se desea tener un margen del 10% con una desviación estándar de 250. Vamos a cambiar el valor de la desviación estándar a 250, estimar el tamaño de muestra y con un margen de error del 10%.
margen de error del 10% y un nivel de confianza del 90%. Ok, le damos a aceptar y aceptar. Entonces nuestro margen de error es de 10 y nuestro tamaño de la muestra sería de 921. Entonces con esto concluimos lo que es el inciso C. Aquí tenemos el margen de error 10, tamaño de la muestra 921, con una desviación estándar de 250 y un nivel de confianza del 90%. Entonces aquí ya concluimos lo que es el ejercicio del punto 7.5, que es estimación de varianza poblacional. Vamos a pasar al siguiente capítulo con el 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Las definiciones, pues en estadística una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter una prueba a una afirmación acerca de una propiedad de una población. Y la regla del evento inusual para la estadística inferencial: si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en partículas es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones: la hipótesis nula, denotada con HO, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. Esta se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Y la hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe de emplear alguno de estos símbolos: mayor o menor o no igual. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Los métodos de prueba de hipótesis: la región crítica es el conjunto de todos los valores del estadístico que prueba que pueden provocar que rechacemos una hipótesis nula. Y el nivel de significancia, denotado con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que esta es la probabilidad de cometer un error, el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa a la región crítica, donde rechazaremos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Y el valor de P es la probabilidad de obtener el valor de estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula sea verdadera. Los tipos de pruebas de hipótesis, ya sea la prueba de dos colas, la región crítica se encuentra en las dos regiones o en los extremos bajo la curva, que sería esta parte de aquí, las áreas sombreadas de gris. Y la prueba de cola izquierda es la región crítica que se encuentra en la región o cola extrema izquierda bajo la curva. En este caso sería esta parte de aquí, la región crítica. Y la prueba de cola derecha es la región crítica que se encuentra en la región o cola extrema derecha bajo la curva. En este caso sería esta, que sería básicamente la región sombreada. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? El criterio de decisión. La decisión de rechazar o no la hipótesis suele realizarse por medio del método de valor de P de la prueba de hipótesis o con el método tradicional, que es el método clásico. No obstante, en ocasiones puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método del valor de P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Entonces, si el valor de P es menor o igual a, rechace la hipótesis nula, y si el valor de P es mayor a A, no rechace la hipótesis nula.
Ok, errores en las pruebas de hipótesis. El error de tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Y el error tipo 2 es el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. Y la potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Y se calcula utilizando el nivel de significancia a particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa la alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Con esto concluimos el 8.2. Vamos a pasar al 8.3. Continuando con el 8.3, prueba de una afirmación respecto a una proporción. Nos muestra la siguiente, el objetivo. Nos dice que es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. En este caso, tenemos el ejemplo de bombas de gasolina. Nos dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la ciudad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Utilice el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. En este caso vamos a utilizar Minitab. Vamos a seleccionar estadísticas básicas, nos vamos a una proporción, vamos a seleccionar lo que son datos resumidos. En el número de eventos vamos a colocar la cantidad de defectos, que son 1299. En el número de ensayos vamos a calcular. Nos dice que son 1299 más 5686 que sí funcionan. Entonces tenemos un total de 6985. Ok, entonces el número de ensayos 6985, realizar prueba de hipótesis. La proporción es del 20%, que sería 0.20, y el nivel de confianza en este caso sería del 99% porque tenemos un nivel de significancia de 0.01%. En la hipótesis alterna nos está pidiendo someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas en esa ciudad son imprecisas. En este caso vamos a seleccionar la proporción de que son menores, le damos a dar en aceptar y le damos a dar en aceptar. Entonces, en este caso nos dice que para una muestra de 6985 y teniendo 1299 eventos, para aquí en este caso nuestra proporción muestral es de 0.185970 con un límite superior del 99% para la proporción muestral de 0.1970. En este caso nos dice que la hipótesis nula es igual a 0.2 y la hipótesis alterna es menor a 0.2. En este caso lo que queremos saber es cuántas de estas, lo que queremos hacer es someter a la prueba para saber si la afirmación de que menos del 20% de estas bombas son imprecisas. En este caso, de acuerdo a los datos que tenemos aquí, podemos determinar que menos del 20% son imprecisas de acuerdo a la proporción muestral y al valor de P. Podemos obtener este valor de una forma diferente utilizando lo que es el asistente de prueba de hipótesis. Vamos a seleccionar el porcentaje de defectos para una muestra. Sería comparar una muestra con un objeto.
El número total de elementos probados sería 6.985. El número de defectos observados sería de 1.299 y el porcentaje sería del 20%. ¿Qué quiere determinar? Es el porcentaje de defectos de elementos de prueba que sea menor que el 20%. Vamos a seleccionar que sí. Y cuánto riesgo está dispuesto a aceptar de llegar a la conclusión anterior cuando no sea verdad. El nivel de significancia en este caso es de 0.01. Y sería todo. Aquí le vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos estas tres gráficas. Aquí nos dice que el porcentaje de defectos es menor que el 20%. Nos dice que sí. P es igual a 0.002. El porcentaje de defectos, el porcentaje de defectuosos de elementos es significativamente menor que el objetivo. Nos dice que en este caso el intervalo de confianza del 98% está entre 17.52 y 19.70. Entonces aquí en el comentario nos dice, usted puede concluir que el porcentaje de defectos es menor que el 20% en el nivel de significancia de 0.01 y podemos tener la seguridad de que el 98% del porcentaje de defectos se encuentra entre 17.52 y 19.70 y una seguridad del 99% de que es menor a 19.70. Entonces nuestro objetivo era encontrar que fuera menor que 20 y estamos concluyendo que sí es menor que 20 de acuerdo a este comentario que tenemos aquí. Podemos seleccionar aquí esta partecita para obtener lo que es el intervalo de confianza. Aquí tenemos nuestra estimación que es de 18.59 y el intervalo está entre 17.52 y 19.70. Como podemos observar, pues sí es menor, ¿no? Aquí tenemos el informe de diagnóstico y aquí también nos dice, podemos concluir con esta información, nos dice que el tamaño de la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje defectuoso y el objetivo. Entonces con esto podemos concluir que nuestra hipótesis alterna es aceptable y rechazamos con esta información lo que es la hipótesis nula. Entonces en este caso nuestra respuesta se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ¿no? Porque el objetivo es menor al 20%. Con esto concluimos el ejemplo. Vamos a pasar al ejercicio. Ahora nos dice detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilice un nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Como podemos observar, en este caso nos están dando un nivel de significancia de 0.05, que sería un nivel de confianza del 95%, y nos está pidiendo que sometamos la prueba a la afirmación de que los resultados son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces vamos nuevamente a utilizar Minitab. Vamos a seleccionar estadísticas básicas. Vamos a proporción. Nos está pidiendo el número de eventos. Ok, el número de eventos en este caso son 98 y son 74 resultados correctos. Entonces aquí sería número de eventos 98, perdón. Nos está pidiendo los resultados incorrectos,
perdón, los resultados correctos en este caso, que son 74, y el número de ensayos, que son 98. Porque los resultados incorrectos son 24, pero en este caso nosotros estamos sometiendo a la afirmación de que los resultados son correctos en menos del 80%. Por lo tanto, tenemos que calcular los casos que resultaron correctos. Entonces, nuestra proporción hipotética es el 80%, la vamos a poner 0.80, y en este caso nos está pidiendo un nivel de significancia de 0.05, que esto quiere decir que es un nivel de confianza del 95%. Y la proporción tiene que ser menor a la proporción hipotética. Le vamos a dar en aceptar y aceptar. Ok. Aquí, como podemos observar, tenemos 98 muestras, 74 eventos, y nuestro límite superior del 95% para la proporción muestral es de 0.8250. Como podemos observar, este valor supera nuestra hipótesis alterna que afirma que la proporción muestral es menor a 0.80 o se encuentra en menor de 0.80%. Entonces, aquí el valor de P es de 0.162, es mayor al 0.80 que estamos sometiendo nuestra prueba, y la hipótesis nula nos dice que es igual a 0.80. Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis alterna que nos dice que los resultados van a ser menor a 0.80 o menores al 80%, y aceptar la hipótesis nula que nos dice que los valores o la proporción muestral va a estar por encima o igual a 0.80. Para calcular este resultado de otra forma, vamos a seleccionar el asistente de prueba de hipótesis. Vamos a seleccionar el porcentaje defectuoso para una muestra, elementos de prueba, el número total de elementos probados, en este caso fueron 98. Nos pide el número de defectuosos observado, en este caso son 74, y el porcentaje es de 80%, con un nivel de significancia 0.05. Le damos en aceptar, y aquí tenemos los valores, ¿no? Nos está diciendo que nos dice que el porcentaje de efectos de elemento de no es significativamente menor que el objetivo. Nos dice que nuestro intervalo de confianza del 90% está entre 67.32 y 82.50. Nos dice que no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectos es menor que el 80% en el nivel de significancia de 0.05, y pues podemos tener una seguridad de que el 90% del porcentaje de defectos verdaderos se encuentra entre el 67.32 y el 82.50%, y una seguridad en el 95% de que es menor al 82.50. Si nos paramos aquí en esta gráfica, nos dice que para el 90% del intervalo de confianza la estimación es de 75.51, y el intervalo está entre 67.32 y 82.50. Como podemos observar en esta información, nuestra hipótesis alterna supera el porcentaje estimado, que es 80%. Y aquí tenemos la probabilidad de detectar una diferencia, las diferentes probabilidades. En este caso,
esta partecita de aquí nos ayudaría a concluir. Nos dice que la prueba del porcentaje de efectos de una muestra para elementos o nuestra tarjeta informe, en este caso nos dice que los datos no proveen suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de efectos es menor que el objetivo. Esto debido a que puede deberse a que el tamaño de la muestra es muy pequeño de acuerdo con el tamaño de la muestra, y no tenemos la probabilidad del 90% de detectar una diferencia de menos 12.72 para determinar qué tan grande debe ser la muestra para detectar una diferencia que tenga implicaciones prácticas. Entonces nos pide repetir el ejercicio. Entonces, en conclusión, con estos datos que nos arrojó, podemos rechazar lo que es la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula, que nos dice que el valor va a estar por encima del 80%. Con esto concluimos el ejercicio de detectores de mentiras. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, vamos a continuar con el 8.4, prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional con la desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es el conocimiento de la desviación estándar, el tamaño de la muestra tiene que ser menor a 30 y el tamaño de la muestra tiene que ser mayor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. El ejemplo de los barcos nos dice: debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. El tamaño de muestra sería de 40, la media poblacional sería la media muestral Continuando con el 8.4, prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar conocida. Nos dice que el objetivo es someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso de método formal de una prueba de hipótesis. Los requisitos son el conocimiento de la desviación estándar, el tamaño de la muestra tiene que ser menor a 30 y el tamaño de la muestra tiene que ser mayor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. En este caso vamos a ver el ejemplo de barcos sobrecargados. Nos dice que debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. El número de muestras son 40, la media muestral es de 172.55 libras. Las investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras y utilice los resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación de peso del M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor de P. Entonces, Entonces vamos a utilizar Minitab para realizar para deducir esta hipótesis. Vamos a seleccionar estadísticas básicas. Vamos a Z de una muestra. Vamos a obtener datos resumidos. Nos dice que el tamaño de muestra son 40. La media muestral es de 172.55. La desviación estándar conocida es de 26. Y vamos a revisar la prueba de hipótesis. Nos dice que la media hipotética es de 166.3. Perdón. El nivel de confianza. El nivel de confianza nos dice que es de... tenemos un nivel de significancia de 0.05. Recordemos que si a uno le restamos el 0.05 nos queda el 0.95, que sería el 95% del nivel de confianza. Y nos pide que la media sea mayor
que la media hipotética. Entonces le damos en aceptar. Aquí tenemos el tamaño de muestra, que son 60, nos da la media, que es de 172.55, el error estándar de la media, que es de 4.11, y el límite inferior del 95% para la media, que es de 165.79. Con una desviación estándar conocida de 26. Para la prueba de hipótesis nula nos dice que la media es igual a 166.3 y la hipótesis alterna nos dice que es mayor a 166.3. De acuerdo con el valor de P, nos dice que es de .064. Como recordamos, el ejercicio nos menciona que vamos a utilizar el nivel de significancia de .05 y el método de valor de P para determinar esta afirmación. Entonces, de acuerdo con la información que tenemos, como el valor de P que obtuvimos en nuestra hipótesis es de .064, es mayor al nivel de significancia, podemos aceptar lo que es la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Entonces, con esto concluimos lo que es este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es latas de Coca-Cola. Nos dice una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Vamos a estadísticas descriptivas, estadísticas básicas. Vamos a seleccionar resumen de datos. Nos dice que son 36 latas. Tenemos una media de 12.19 onzas. Tenemos una desviación estándar de 0.11 y tenemos una media hipotética de 12 onzas. Las opciones son el nivel de significancia que tenemos es de 0.01, quiere decir que nuestro nivel de confianza es del 99% para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces, en este caso vamos a poner el 99% y vamos a seleccionar aquí en lo que es la hipótesis alterna esta opción. Nos dice que el volumen es de 12 onzas y nos dice que sometamos a prueba la afirmación de que las latas tienen volúmenes con una media de 12 onzas, pero no nos está diciendo si es mayor o menor. Por lo tanto, vamos a seleccionar la opción de desigual en lo que es Minitab. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces, aquí los valores que nos arroja la tabla. Nos dice que para nuestro tamaño de muestra, que son 36, tenemos una media de 12.19. El estándar de la media, la desviación estándar de la media, el error estándar de la media es de .018 y el intervalo de confianza del 99% para la media está entre 12.1428 y 12.2372. Con una desviación estándar conocida de .11, nos dice que la hipótesis nula es igual a 12 y la hipótesis alterna es desigual de 12. En este caso, el valor de P es de 0. Nos decía aquí la información que el nivel de significancia es de .01. En este caso, como el valor de P es de 0, podemos rechazar lo que es la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula, que nos dice que la media es igual a 12.
Con esto concluimos lo que es el ejercicio del tema 8.4 de prueba de una afirmación respecto a una media con una desviación estándar conocida. Y pasamos al siguiente tema, que es el 8.5. Continuando con el 8.5, prueba de una afirmación respecto a una media con una desviación estándar desconocida. Podemos ver el objetivo, que es someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos, pues el tamaño de la muestra tiene que ser mayor a 30 y el tamaño de la muestra tiene que ser menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. El ejemplo de exceso de velocidad en California: se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas sobre hora y una desviación estándar de 5.7 millas, según datos de SIGALERT. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas sobre hora. En este caso vamos a utilizar el programa de Minitab. Vamos a estadísticas básicas, vamos a seleccionar T de una muestra porque no tenemos el valor o no conocemos el valor de la desviación estándar. Vamos a seleccionar datos resumidos. En este caso nuestro tamaño de muestra es de 40. Nuestra media va a ser de 68.4 y una desviación estándar de 5.7. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación y de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas. Entonces, en este caso, nuestra media hipotética va a ser de 65 millas. Nuestra opción nos dice que el nivel de significancia es de 0.05, por lo tanto nuestro nivel de confianza es del 95%. Y nos está diciendo que, nos está diciendo que vamos a someter los datos para una prueba para afirmar que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. En este caso nos está diciendo que la media es mayor. Vamos a darle en aceptar y aceptar. Ok. Tenemos aquí el tamaño de la muestra, que son 40, la media de 68.40, la desviación estándar de 5.7, el error estándar de la media, que es de 0.901, y el límite inferior de 95% para la media, que es de 66.882. De acuerdo a la prueba de hipótesis nula, nos dice que la media es igual a 65, mientras tanto la hipótesis alterna nos dice que la media es mayor a 65. En este caso tenemos el valor de P, que es igual a 0. Recordemos que nos dice que el nivel de significancia es de 0.05 para someter a prueba la afirmación. Por lo tanto, aquí tenemos el valor de P, que es 0. El nivel de significancia para la prueba es de 0.05, el valor de P es menor al nivel de significancia, por eso podemos anular lo que es la hipótesis nula, que nos dice que la media es igual a 65, y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que la media es mayor a 65. Entonces podemos afirmar de esta manera que mediante la hipótesis alterna que la velocidad media de los automóviles o de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora.
Con esto concluimos este ejemplo. Vamos a pasar al ejercicio. El ejercicio nos dice emisiones de automóviles. Se tiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Entonces, el valor aquí nos está pidiendo nuevamente, vamos a utilizar nuevamente estadísticas básicas. Nos dice, como no tenemos el dato de la desviación estándar, vamos a seleccionar TD1, el tamaño de la muestra, en este caso. Vamos a moverla para acá para poder ver los datos. Estadísticas básicas, TD1 nos dice que el tamaño de la muestra es de 32. La media de la muestra es de 7.78. Y la desviación estándar es de 1.08. Vamos a realizar la prueba de hipótesis y nuestra media hipotética es de 8.5 con un nivel de significancia de 0.05. 8.5 con un nivel de significancia de 95, en este caso sería el 95%, y recordemos que nos está diciendo que vamos a someter la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces, en este caso nos está pidiendo la media hipotética menor. Le damos en aceptar, 8.5, aceptar. Y aquí tenemos lo que es el valor de el tamaño de nuestra muestra, que son 32, la media que es de 7.780, tenemos una desviación estándar de 1.080 y el error estándar de la media que es de 0.191. El límite superior del 95% para la media es de 8.104 y la hipótesis nula nos dice que la media es igual a 8.5 y la hipótesis alterna nos dice que la media es menor a 8.5. En este caso, el valor de T es menor a 3.77 y el valor de P es igual a 0. En este caso, recordemos que nos está diciendo que vamos a utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la información de que los automóviles tienen una emisión de gases, una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. En este caso, el valor de P es menor al valor de significancia. El valor de P es de 0 y el valor de significancia es de 0.05. Por lo tanto, podemos rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que en este caso, pues podríamos decir que afirmar que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Con esto concluimos el ejercicio de emisión de automóviles que corresponde al tema de 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar desconocida. Pasamos al... Continuando con el 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Vamos a ver lo que es el objetivo. Nos dice someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional de una varianza poblacional utilizando el método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos, pues la muestra es aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. En el ejemplo nos dice una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el estudio es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto.
Para esto vamos a utilizar Minitab. Nos está pidiendo estadísticas básicas. Vamos a seleccionar una varianza. Estamos con la desviación estándar de la muestra. El tamaño de la muestra es de 40 y la desviación estándar es de 11.3. La desviación estándar de 11.3 y realizar prueba de hipótesis. En este caso nos dice que son 10 latidos. Como la hipótesis nula es igual a 10, acá nos dice utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces nuestra hipótesis alterna va a ser mayor a 10. Vamos a seleccionar en opciones. El nivel de significancia es 0.05. Entonces nuestro nivel de confianza es del 95% y la desviación estándar va a ser mayor a la desviación estándar hipotética. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos lo que es el tamaño de muestra, que son 40, la desviación estándar, que es 11.3, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, que nos da 128, y el límite inferior del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada. Es de 9.6. Ahora la prueba nos dice que la hipótesis nula para la desviación estándar es igual a 10 y la hipótesis alterna para la desviación estándar es mayor que 10. Entonces, de acuerdo a aquí tenemos, el grado de libertad. El grado de libertad es el tamaño de muestra menos 1 y el valor de P, de acuerdo al valor de P, que es de 0.115, que es mayor al nivel de significancia que tenemos aquí, que es de 0.05, podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque el valor de P es mayor a nuestro valor de significancia. Por lo tanto, pues nuestra hipótesis nula es la correcta y se rechaza la hipótesis alterna. Con esto concluimos el ejemplo de pulsos de hombres. Vamos a pasar al ejercicio. El ejercicio nos dice calificaciones en exámenes de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar al 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar nuevamente estadísticas básicas. Vamos a seleccionar una varianza. Nuevamente estamos en la desviación estándar. Ahora el tamaño de la muestra es de 27. Nuestra desviación estándar es de 9.3. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis a la desviación estándar hipotética. El valor es de 14.1. Y en las opciones, el nivel de confianza nos dice que el nivel de significancia es de 0.01, por lo tanto el nivel de confianza es de 0.99, de 99. Y nos dice que vamos a utilizar este nivel de significancia para someter la prueba a la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Por lo tanto, la hipótesis alterna va a ser menor. Le damos en aceptar y aceptar. ¿Ok?
Aquí nos dice que el tamaño de muestra son 27, la desviación estándar es de 9.30, la varianza es de 86.5, el límite superior del 99% para la desviación estándar usando chi cuadrada es de 13.58 y la hipótesis nula es igual a 14.1 y la hipótesis alterna es menor a 14.1. Entonces, de acuerdo a nuestra estadística de prueba, nos da 11.31 chi cuadrada y el grado de libertad nos da 26 porque recordemos que es el tamaño de muestra menos 1 y aquí tenemos el valor que estamos buscando, el valor de P. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a utilizar el nivel de significancia para someterlo a la prueba. Entonces el valor de P nos dio 0.006, que es menor al 0.01 del nivel de significancia. Por lo tanto, la hipótesis alterna es aceptable porque es menor a 14.1 y la hipótesis nula se rechaza. Entonces, de acuerdo a este valor de P, es que podemos determinar que el nivel de significancia pues es menor al nivel de significancia, por lo tanto esa hipótesis es aceptable, la hipótesis alterna. Con esto concluimos el ejercicio del 8.6, que es prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza, y por mi parte pues es todo. Muchas gracias.